Eh, Muy buenos días. Estamos en estos momentos al aire eh, en nuestro 41 programa, ¿no? Que tenemos desde que fue creado este espacio en nuestro canal YouTube, Encuentro Económico. Hoy día vamos a tratar sobre la coyuntura económica del país, crisis mundial de alimentos, un poco de hablar sobre esta última ley aprobada para el retiro de la CTS y algunas sugerencias y soluciones, más aún cuando tenemos presente hoy día a dos invitados que son economistas de nuestra orden. Para empezar, por nuestra colega economista Mireya Ferrano, vicepresidenta del Comité Especializado de Planeamiento y Prospectiva, con una amplia trayectoria en el tema público, ha trabajado en diferentes sectores, en trabajo de planificación, ¿no? Eh, Conoce temas de políticas públicas, ¿no? Ha estado en sectores como energía y minas, agricultura, ¿no? Y en otras instituciones sumamente importantes del Estado. También nos acompaña el presidente del Comité de Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Colegio Economista de Lima, el economista Ronald Casana. También él, él es un alto directivo de Equilibrio Financiero. Es una empresa que se dedica no solamente a promover mayores capacidades en cuanto al tema del mundo de las finanzas, no solo dirigido al economista, sino a una serie de profesiones, ¿no? Afines en que estamos comprometidos también el Colegio Economista de Lima, tenemos una alianza estratégica con Equilibrio Financiero y que ahí están los resultados del trabajo que hemos hecho, incluso en situaciones sumamente complicadas como fue el 2020. Entonces creo que en realidad que ha salido ganando es el colegiado, ¿no? Y más aún que el Colegio Economista de Lima esté presente también en esta agenda mínima que requerimos para una mayor gobernabilidad y lo más importante, ¿no? La mejora del bienestar de todos los peruanos y cómo se logra ello con mayor generación de empleo. Quería un poco empezar con el primer punto, ¿no? Y ir abordando en forma conjunta sobre la crisis mundial de alimentos. Eso nos quita de hacer un comentario en un minuto, que es lamentable que sigamos en esta incertidumbre, empezando por la crisis política, que seguimos con este tema de nuevas, digamos, propuestas de, ¿no? De interpelaciones, vacancias, censura de ministros, y creo que esto ya tiene que acabar. Y creo que la única forma es que tengan una predisposición tanto el legislativo y el ejecutivo. Y creo que por parte del ejecutivo, el presidente de la República, ¿no? Pedro Castillo Terrones, debe también mostrar una predisposición al diálogo y en segundo lugar, pues, mayor criterio en la designación y nombramiento de ministros. No es posible que en el poco tiempo que tiene superamos por más de 50 ministros designados, ¿no? Y creo que es digamos, un indicador que no garantiza un mínimo de gobernanza, ¿no? Y sobre todo por la situación que hemos pasado, no solamente por el tema del COVID, el tema de la crisis económica, que tanto tiene factores internos y externos, y hablaremos también en el programa algunos de ellos. Pero lo que nos preocupa es el tema de la crisis mundial de alimentos. Y esta crisis, ¿no? De seguridad alimentaria que estamos pasando, creo que es sumamente delicado, porque sabíamos del año pasado, no solamente por el efecto inflacionario a nivel mundial, producto también de la reactivación económica, ¿no? Y algunos factores, el tema del transporte, el tema también de esta reactivación en los países desarrollados, y el incremento de productos que afectan a la canasta familiar, ¿no? Sin embargo, no se tomaron las previsiones, sobre todo del alto incremento
por más del 300% sobre los fertilizantes, ¿no? Y creo que ese decreto de urgencia, el 013 de 2022, es tardío, porque no solo satisface al 25% de la demanda total en cuanto por parte del agricultor digamos, en lo que se necesita como país para atender las campañas, ¿no? De siembra y de cosecha, ¿no? En el presente año es alrededor, digamos, redondeando cifras, por encima de 900 millones de soles. Algunos calculan incluso cercano a 1.000 millones de soles. Sin embargo, este decreto de urgencia solamente tiene alrededor redondeando cifra un poquito más de 348.000 millones de soles, es decir, la tercera parte, ¿no? De lo que se requiere en cuanto a fertilizantes, compra de fertilizantes. Pero no solo es el monto y lo que estaría abasteciendo, ¿no? Es decir, entre el 30% o un 25% de la demanda total, sino lo más delicado que es tardío porque se debieron de establecer mecanismos más eficaces para la compra de fertilizantes, ¿no? Es decir, se pudo recurrir a países no cercanos que tienen mayor stock de fertilizantes a fin de garantizar las mejores condiciones de poder llevar a cabo estas campañas agrícolas. Para sumar esta situación, de los 24 regiones o departamentos que tienen, ¿no? Programas de producción agrícola, 13 están prácticamente, van a caer en un indicador negativo de producción con relación al año pasado. Y los que más han sido afectados está Amazonas, Piura, ¿no? Ancash, ¿no? Por citar algunos de ellos, Apurima también, si no me equivoco. Entre el más alto, que es Amazonas, si no me equivoco, es por el orden de más del 25% su caída agrícola, Piura 16%, y en un promedio de 11%, ¿no? Con unos decimales más, Apurima y Ancash, que son los que tienen los más altos índices de caída para este año. Entonces, eso va a afectar indudablemente las posibilidades de que la población tenga acceso, ¿no? Tanto en lo económico y en lo físico a los alimentos, porque también muchos de ellos se han encarecido por este efecto inflacionario que estamos atravesando, ¿no? Y lo otro es un poco que no se ha hablado de lo que realmente son las dimensiones de la seguridad alimentaria, ¿no? Que en realidad, de acuerdo al concepto que se maneja a través de la FAO y de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en el año 1996, la seguridad alimentaria, ¿no? Es cuando existe que todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Ese es el concepto que se maneja en cuanto a seguridad alimentaria. Y en cuanto a sus cuatro dimensiones primordiales de la seguridad alimentaria, es la que conocemos como la disponibilidad física de los alimentos, el acceso económico y físico de los alimentos, la utilización de los alimentos y la estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores. Creo que si no comprendemos, digamos, este concepto que aborda cuatro dimensiones y lo otro de cómo eh, transitar, ¿no? De esta inseguridad alimentaria, ¿no? ¿En qué situación nos encontramos? Y es momento de reflexionar a través del Colegio Economista de Lima y con otros actores claves del país, tanto en lo público, en lo privado, y nosotros más aún como representantes de la sociedad civil, en qué situación, ¿no?
nos encontramos en el tiempo. ¿Estamos en una inseguridad alimentaria crónica o es una inseguridad alimentaria transitoria? Esa es un poco la introducción que hago y le doy pase, ¿no? Empezando por nuestra colega Mireya Ferrano y después también con nuestro colega Ronald Canzana. Mireya, en base un poco a esta introducción, te dejo, digamos, un poco la mirada que tú tienes. Ya has comentado en algunos medios el tema de la crisis alimentaria que está atravesando el país. Buenos días, Mireya. Buenos días, Carlos. Buenos días, Ronald. Sí, en realidad todo lo que tú has dicho, Carlos, se viene diciendo ya, ¿no? Estos últimos días, y principalmente quería agregar que este problema pues no viene de ahorita, ¿no? Es un sector que, como muchos otros, lo hemos descuidado, ¿no? Se tiene descuidado y sobre todo se ha venido acentuando a raíz de la pandemia del COVID-2019, que no nos ha permitido afrontarlo, ¿no? Y principalmente los más afectados no solamente son los productores, sino también el consumidor urbano, ¿no? Porque como lo has venido diciendo, está pues la crisis la crisis alimentaria está debida pues no solo por la guerra entre Rusia y Ucrania, que son países principales exportadores de trigo, de maíz, de cebada a nivel internacional, y que, bueno, eso es algo, podría ser algo transitorio, ¿no? Mientras dure la guerra. También el problema inflacionario, que eso también podría ir, sería, en todo caso, no es algo ya crónico, pero de todas maneras afecta a los bolsillos, sobre todo de los más necesitados, ¿no? Puesto como lo has dicho, Carlos, actualmente las personas, sobre todo hay reportes internacionales, ¿no? Que dicen de que el 60% de la población actualmente viene destinando una mayor cantidad de sus ingresos para el consumo básico, ¿no? Por otro lado, también yo quería comentar acerca que otra causa que también nos está llevando a esta crisis alimentaria, me parece que es el cambio climatológico, porque el cambio climatológico, esto ya se viene dando también hace tiempo, está afectando a las tierras de cultivo, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, porque muchos suelos han venido degradando y hay ausencia de lluvias en muchos países, que es lo que va a traer como consecuencia también en un futuro ya prácticamente muy cercano, que es la ausencia del agua, ¿no? Por ejemplo, yo quería comentar como algo más personal, que, bueno, tengo una hija que vive en Monterrey, en México. Esta zona es bastante próspera al norte de Estados Unidos. Sin embargo, el cambio climatológico está afectando, no está lloviendo y está afectando muchísimo, ¿no? A tal punto que se han visto en la necesidad de bombardear nubes para generar agua, ¿no? Entonces todo esto afecta a los cultivos, afecta el desabastecimiento a nivel general, ¿no? También por otro lado, se está haciendo hincapié mucho en el uso de fertilizantes como la urea. Sin embargo, escuché a Fernando Sillonis y me pareció muy interesante decir que no se le está dando mucha importancia a fertilizantes sintéticos, como por ejemplo el sulfato de amonio en lugar de urea, que es derivado del gas natural, ¿no? Y que esto pues podría ayudarnos a reemplazar, ¿no? En vez de importar urea, importar este insumo, o si no también volver quizás, ¿por qué no?, a fertilizantes como el guano de las islas, el cual ya se dejó hace muchos años de utilizar, ¿no? Como era antes. Y bueno, principalmente eso, ¿no? También, ¿qué más quería decir?
como bien dices tú, ¿no? Faltan políticas que incentiven, o sea, todo queda en conversación, en diagnóstico, pero no damos alternativas de solución prontas. Si bien es cierto, también se ha estado hablando de medidas a corto plazo, sobre todo para la población más vulnerable, y esto lo ha hablado la ex ministra Trivelli sobre los bonos que se podrían emitir, y también lo escuché a Alejandro Indacochea, a nuestro colega, que lo importante sería, bueno, focalizar bien quiénes son las personas, en este caso, más vulnerables, más afectadas, que están prácticamente, como lo mencionamos, están en las zonas urbanas, que son los consumidores más que los productores, y que se vea, por ejemplo, se focalice bien la ayuda. Quienes consumen menos luz, energía eléctrica, quienes consumen menos gas, por decirlo, se les dé un bono como subsidio para ayudar en estos momentos críticos, ¿no? Otra medida podría ser también ayuda económica mediante canastas básicas familiares, y que supongo que tanto la Iglesia católica, evangélica, como lo han hecho en otras oportunidades, asociaciones, han tomado el liderazgo en esto, ¿no? En realidad ahora me imagino que se nos viene también el tema del cambio de gobernadores, tanto regionales como municipales. Supongo que esto también lo van a tener en cuenta en su campaña. Entonces, bueno, son medidas a corto plazo, pero en realidad ya la población hace tiempo afectada porque no tiene el empleo, o sea, no tiene un empleo formal. Otra medida que podría, pienso yo, también aplicarse sería generación de empleo a través de reciclaje. Estaba viendo que alrededor de toda la basura que se recolecta por medio de las municipalidades a nivel mundial, más o menos el 80%, solo el 10% se recicla. Y sin embargo, a excepción de los países como Alemania, que reciclan un 50% de sus residuos inorgánicos, y también Reino Unido, que lo hace con un 40%. Ahí tendríamos, creo yo, una medida más inmediata. El gobierno debería dar políticas de incentivo para el reciclaje, y también no solamente el gobierno, porque vemos pues que todo esto está muy lento y todo avanza rápido, sino también deberían de liderar otros sectores, ¿no? El sector, asociaciones público-privadas, realizar proyectos de esta índole, ¿no? Para generar más puestos de trabajo lo más inmediato posible. Por otro lado, también me parecería que podría darse un poco, como tú bien has nombrado, tú nombraste que los alimentos que debemos de consumir, que le debe consumir la población, deben ser unos nutrientes, ¿no? Porque lo has nombrado que como definición del tema a tratarse hoy día, ¿no? Entonces, deberíamos tal vez también utilizar bienes de consumo sustitutos, ¿no? Si tenemos problemas con la harina para fabricación de pan, para fabricación de muchos ya bienes terminados, deberíamos utilizar otros sustitutos como la harina de plátano, de camote, de yuca, de papa, en fin, ¿no? Por otro lado, también incrementar, digo yo, la productividad de la tierra. Actualmente, existen algunos programas del gobierno, como por ejemplo, que ya hace algún tiempo se vienen dando, como uno que es el programa de compensaciones para la competitividad, que estaba a cargo de Agrideas, ¿no? Lo que es ahora, que pertenece al Ministerio de lo que era antes Agricultura, que ahora ha cambiado de nombre, ¿no? Como Desarrollo Agrícola y Riego. En este programa, y esto ya existe hace tiempo, porque se dan, no son préstamos, sino se otorga un dinero que no es reembolsable a asociaciones. Una condición es que sean asociaciones de agricultores, y que estas asociaciones presenten, ya sea mediante un consultor externo o del ministerio,
que presenten planes de negocios exitosos. Entonces, el gobierno, una vez que ha aprobado este plan de exitoso, el plan de negocios exitoso, lo que hace es dar un dinero que puede ser para desarrollo tecnológico, para aumento de productividad, ¿no? Que lo que se quiere es a corto plazo aumentar la productividad. Entonces son varias cositas, yo creo que se tiene que dar de la mano. No se escucha, Carlos. No, sí, Mireya, justo has tocado un poco la primera dimensión, ¿no? En cuanto a la oferta alimentaria, que es la disponibilidad física de alimentos. Y ahí sí, yo creo que el sector agricultura está postergado por muchos años. No hemos apostado en cómo ese pequeño agricultor pueda convertirse, y hay una palabra sumamente importante que va de la mano, el, y es más, dos conceptos, yo diría lo que es productividad, que después nos influye sumamente a lo que es la competitividad. Y creo que ese pequeño agricultor no ha tenido el apoyo necesario, en primer lugar, ¿no? De financiar el tema del el financiamiento, financiar esas ideas de negocios o esos planes de negocios, pero con acompañados de diferentes cosas. Sabemos que el pequeño agricultor que no supera las 5 hectáreas va a tener serios problemas, no solo de productividad y también de tener mejores condiciones, ¿no? O acceso al mercado, ¿no? En cuanto a precio y una serie de cosas. Pero si en ese minifundio que lamentablemente nos llevó la reforma agraria, tenemos que trabajar diferentes ejes de intervenciones, ¿no? Es decir, ¿cómo aumenta la productividad? Bueno, ellos van a tener mayores posibilidades si es que tienen conciencia de lo que es la asociatividad en la agricultura. Y esa asociatividad tiene que aterrizarse quizás con una mejora de las leyes, de cómo pueden tener diferentes modalidades empresariales en el tiempo, tanto para mercados internos y con la posibilidad de exportar también, o con alianzas estratégicas de empresarios que están en la agricultura moderna, como esta trazada también puede estandarizar productos en fresco para la cadena de exportación. Es la única visión que va a permitir cómo esa agricultura trazada permita mejorar, ¿no? La disponibilidad física en alimentos aquí en el país. Y no lo estamos haciendo, ¿no? Existen, digamos, algunas intervenciones que lo aterrizan en algunos programas, pero no es lo suficiente. Como bien tú lo has dicho, agrorural, ¿no? En algún momento también se habló de estos planes de negocio con agroideas, pero no están trabajando en conjunto. ¿Qué está haciendo el agrobanco? Entonces, si en el caso de Agro Rural, que era un programa más o menos o que sigue beneficiando solamente a 9.000, 10.000 agricultores, el gobierno ha podido hacer un esfuerzo, ¿no? De aumentar ese fondo y decir, bueno, a partir del 2022, en vez de beneficiar a 9.000, ¿por qué no beneficia a 50.000? ¿No? Entonces, y lo que se está perdiendo la oportunidad es de generar empleo, ¿no? Y posibilidades de éxito en que la agricultura pueda ser un eje de desarrollo y lo más importante, asegurar condiciones mínimas de realización de los jóvenes en sus lugares, porque la agricultura tiene toda una gama de especialización, tanto no solo profesional, sino también técnica, de que cuando se aborde el tema de innovación tecnológica, como bien tú lo has dicho, tenemos que gestionar mejor el recurso hídrico. Entonces, eso, ¿cómo se hace? Con innovación tecnológica. Hay una serie de alternativas, tú has nombrado una de ellas, de cómo aprovechar hasta las aguas, el almacenamiento de agua de lluvia, ¿no? En tiempos que cuando existen sequías, abastecer permanentemente, ¿no? A una serie de realidades territoriales. Yo agregaría otro tema, el tema de los estudios de suelos.
dime, Mireya, ¿qué institución por parte de agricultura, ¿no? Les ayuda, les ayuda al pequeño agricultor de hacer estudios de suelo, porque nuestras realidades territoriales son distintas sus potencialidades agrícolas. Entonces, tenemos que ver también qué rol juega el Estado y cómo también el sector privado, que tiene a su cargo un sector importante, que ahora estamos con el boom de las agroexportaciones, incorporar a esta agricultura atrasada, ¿no? Creo que es un comentario para darle pase a Ronald. Ronald, solamente antes de que inicies tu reflexión, podemos ver un poco de tu mirada el acceso económico y físico a los alimentos, ¿no? Es un tema que tú lo has estado manejando, he visto algunas entrevistas a tu persona y un poco de análisis que hace también Equilibrio Financiero del tema, que no solamente basta una oferta adecuada de alimentos, ¿no? Para hablar de seguridad alimentaria, sino la preocupación, ¿no? Acerca de una insuficiencia en el acceso de los alimentos, pero en cuanto al enfoque de ingresos y gastos que tiene la familia peruana. Entonces, podemos ir mejorando quizás en el tiempo esa oferta alimentaria nacional, pero si no mejoramos los ingresos de las familias, ¿no? Y lo único que el camino, salvo parecer de ustedes, el único camino y la mejor receta es la generación de empleo formal. Buenos días, Ronald. Gracias, decano. Buenos días a usted. Buenos días, Mirela. Gracias al colegio por la invitación. Sí, bien, lo que justo comentaba, ¿no? El Perú está pasando por un grave problema y a raíz, y lo que más preocupa es que esta noticia de la hambruna vino por la revista The Economist, ¿no? Vino hace una semana, no vino ni siquiera por la parte técnica de los profesionales o del ministerio o del Estado, ¿no? Entonces fue una noticia que brindó una revista y que fue llevando una cadena y fuimos dándonos cuenta del problema real en que estamos. En realidad, nuestro país, y no creo que pase por este tema de la hambruna, pero hay países que sí van a suceder, la mayoría de ellos en el África, ¿no? Esos países donde cuentan con mayores problemas, mayor nivel de pobreza, ellos sí van a pasar. Lo que nosotros sí vamos a pasar es una escasez, como usted comentaba, de productos, sumado a una inflación que tenemos en este momento. La inflación que venimos no es de ahora, justo en mayo se comenzó a tener pasamos el nivel del rango meta del BCR del 3% y se tenía proyectado que iba a tener todo un año la inflación. Es más, los reportes del BCR en mayo del 2021 indicaban que en este segundo semestre, tercer trimestre del 2022, ya íbamos a estar en descenso. Por lo contrario, el último reporte del BCR ha indicado que el tercer trimestre del 2023, de acá a un año, recién vamos a tener un descenso de la inflación. El Banco Mundial ha indicado que recién entre el tercer y cuarto trimestre, es decir, para fines del 2023, recién vamos a venir con un descenso de la inflación. Y esto es una señal de alerta, de alarma, porque los precios van a ir subiendo. Y la economía que tenemos no es una economía reactivada, es una economía estancada. Por lo tanto, estamos casi en un proceso de estanflación, como se dice, ¿no? Donde no hay economía y encima tenemos un aumento de los precios y en sumado la escasez de los precios. Y si les queremos sumar lo que usted comentaba que es la informalidad laboral. El último reporte del INEI indicó que cerca del 24% de la pega, que estamos hablando cerca de 12 millones de peruanos que están en ese nivel, en ese limbo entre pasar a la pobreza y dejar de poder satisfacer su canasta básica familiar. Entonces, y eso es un riesgo muy grande, muy latente, porque la informalidad sigue creciendo. Si bien es cierto, el empleo ha aumentado en una pequeña proporción, el empleo en Lima metropolitana más que todo, pero es un empleo informal, un empleo que no te da pues, las condiciones laborales o, digamos, no te brinda una CTS, no te brinda una AFP. ¿Y qué es lo que el ciudadano de a pie está aceptando en estos momentos? Porque hay ciudadanos que no trabajan hace 3 meses, que no trabajan hace 6 meses, y si te ofrecen
un sueldo ahorita de 800 soles sin ningún beneficio, el ciudadano lo va a aceptar, porque no tiene cómo llevar el sustento a su familia, no tiene cómo pagar sus necesidades básicas. Y ese es el gran problema que está sucediendo en estos momentos. Y no hay desarrollo o no hay políticas públicas que se estén dando en estos momentos o que yo pienso que el Estado esté preocupado por ello. Muy por el contrario. Para ahondar un poco más sobre el tema que comentaba sobre los fertilizantes, eh, es muy tarde, es el problema de no tener gente técnica, no tener gente capacitada en los entes que toman este tipo de decisiones, ¿no? Por ejemplo, si sabíamos que había la inflación, sabíamos que la guerra de Rusia con Ucrania no es de ahora, tiene cerca de 4 meses, sabíamos que ellos son 80% de nuestros fertilizantes les comprábamos a ellos, que a los 15 días se dio las restricciones marítimas y aéreas para que no exporten sus productos, sabíamos que íbamos a tener una deficiencia. Los países que son sus competidores, Canadá, Argentina, de Estados Unidos, tomaron decisiones de aumentar sus stocks porque sabía que se venía la demanda. Entonces, sus exportaciones que normalmente realizan, los acortaron para que ellos no se vean afectados. Y es lógico que un mercado, que un país reserve productos para ellos, para su demanda interna, y lo que pueda sobrar para su exportación. Y el Perú no tuvo la capacidad técnica o los encargados para poder prever, para poder proyectar ese tipo de problemas que vamos a ver. Por ejemplo, en abril 2021, nosotros compramos cerca de 6 millones de dólares con 29.000 toneladas de fertilizantes. En abril del 2022 hemos comprado 5 millones de dólares, casi igual, pero solamente hemos comprado 8.000 toneladas. Estamos hablando casi la tercera parte por el mismo precio, menor cantidad. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? No hemos podido satisfacer esa demanda, no hemos podido prever, aumentar un presupuesto, solicitar al Estado un aumento del presupuesto temporal por este problema que ha tenido. Simplemente, bueno, tenemos este presupuesto, compramos y compramos menos. Y la demanda y los agricultores, usted lo comentaba, que los fertilizantes han aumentado terriblemente. ¿Y cuál es lo que yo creo, inclusive esta compra que está haciendo de los 300 millones, 300 y pico, que solamente va a satisfacer el 20-25% de que no se han dado las condiciones o no han dicho cómo se va a repartir? ¿Y qué es lo que yo creo? Que van a ir a las provincias y esto va a ser utilizado políticamente. ¿Por qué? Porque se viene ahora en pocos meses, unos 3-4 meses, lo que son las elecciones regionales. Y ellos van a poder distribuir, votas por mí y te doy a ti. Se arme un mercado negro sobre todo esto. Y ese es el gran problema. Y algo que decía bien cierto la colega Mireya, no estamos utilizando pues el sulfato de amonio, ¿no? No vemos alternativas o bienes sustitutos para poder satisfacer la demanda o comprar a otros mercados que sí producen estos. China es uno de los productores. Para poder estos bienes sustitutos darle a nuestros agricultores, los agricultores que fueron durante toda la pandemia el 2020, quienes reactivaron la economía, quienes soportaron esta economía que se venía a pique porque ningún sector estaba produciendo. En cambio, agricultura, pesca son los sectores que apoyaron o siquiera menguaron esa caída de la economía, ¿no? Y que ahora sí la están pasando mal. Ronald, lo más delicado, incluso lo que mencionó Mireya, ¿no? Sobre los abonos orgánicos y lo más importante, nosotros que tenemos un recurso natural que recién estamos acelerando un poco, ampliar la cobertura del acceso al gas natural, ¿no? En los domicilios. El gas natural, como bien lo mencionó Mireya, también es otro recurso sumamente importante para poder también abastecer, ¿no? Con cierta tecnología de transformación en fertilizantes, ¿no? Si bien es cierto, sabemos que una planta de fertilizante no se hace de la noche a la mañana, son proyectos que se demoran, ¿no? Y la inversión también es sumamente importante, pero para ello existe la posibilidad digamos que si el Estado
no puede hacerlo por sí solo, sí puede dar las condiciones en el país de que se invierta en esta industria de fertilizantes, ¿no? Porque el Perú debe pasar a otro nivel. Con las condiciones que tenemos, es más, cuando discutimos, me acuerdo el tema de las agroexportaciones, y corrígeme Ronald, el Perú actualmente está perdiendo posibilidades de ampliar su oferta de productos de agroexportación porque teníamos una variedad de cítricos que incluso el limeño de a pie desconoce toda la variedad de cítricos que tenemos en el país. Pero por la falta de estandarización de calidad de estos productos, condiciones fitosanitarias y un problema también de oferta, no podemos exportar una serie de productos que existen en la selva, ¿no? En la sierra. Sin embargo, ha habido épocas que teniendo toda una variedad de papa, importamos papa. Teniendo la posibilidad de ser exportadores de arroz, importamos arroz, ¿no? Entonces, creo que no hay esa lógica y de cómo se han utilizado, ¿no?, los territorios con fines de producción agrícola, qué es lo que puede sembrarse en las mejores condiciones, tanto para la atención de los mercados internos y externos, en la selva, sierra y costa, ¿no? Entonces creo que por ahí va también un trabajo de investigación agraria, de información agraria, y si alguien me corrige, el 27 de julio del año 2019, si no me equivoco, emitió la ley 3987 sobre la ley de planificación de producción agraria en el país. Sin embargo, nos preguntamos, ¿qué se ha avanzado con esta ley, no? Solamente para la compra del decreto de fertilizante a través del decreto de urgencia 13-2022, se refieren a una cláusula de esa ley, ¿no?, de una disposición final, ¿no? Y creo que debemos de preguntarnos qué ha hecho el sector, ¿no?, Midagri, como ahora lo llaman, sobre la implementación de esta ley de planificación de producción agraria que se debe trabajar en diferentes ejes, de lo que es la innovación tecnológica, el mejor uso del recurso hídrico, el tema de mejor acceso a los mercados, ¿no? Y por ello pasa también de cómo promover la asociatividad. Si no, no vamos a lograr cómo esta pequeña agricultura pueda ser parte de una agricultura mucho más moderna y que pueda mejorar la oferta y la seguridad alimentaria del país, ¿no? Creo que por ahí va un poco el trabajo o los retos que debe asumir este gobierno. Mireya, un comentario al respecto para después darle pase a Ronald. Bueno, sí, efectivamente, Carlos, ¿no? En realidad vemos que en los últimos tiempos solamente se dan medidas de mitigación, medidas de corto plazo, cortoplacistas. Sin embargo, tenemos muchos instrumentos de gestión, entre ellos la prospectiva, planeamiento estratégico, para poder nosotros hacer buenos proyectos que nos ayuden a ver mejores escenarios para dar buenas alternativas de solución a todos estos problemas que estamos conversando, ¿no? El día de ayer tuve la oportunidad también de escuchar a una conferencia desde Argentina de prospectiva y me dio gusto ver cómo se unen, hay un mayor consenso de los actores. En este caso era un grupo de argentinos dedicados a la docencia y a la investigación, que desde la parte académica estaban haciendo trabajos de prospectiva en cuanto, por ejemplo, a un producto, llámese bandera, que creo era desde la Universidad de Cuyo y tenía que ver con el desarrollo y la mejor producción de un producto, creo que era durazno, ¿no? Entonces nosotros tenemos también muchos productos banderas, pero todo, o sea, todo queda en el aire, ¿no? Parece que nos olvidamos, o aparte, también como a veces se ha mencionado y que es importantísimo, es el monitoreo de los proyectos, Carlos. Tuve la oportunidad años atrás de trabajar en Foncodes,
en el área de proyectos productivos, en lo que era crianza de trucha en la Sierra de Lima, y en realidad el Foncodes destinaba un fondo rotatorio para asociaciones, ¿no? Para grupos de personas que se dedicaban a piscicultura. Sin embargo, parece que no captaron muy bien la idea de que este fondo rotatorio tenía que pasar, deberían devolver, en este caso sí era devolver el dinero, en este caso Foncodes, para que sea utilizado en otros proyectos para otras asociaciones, ¿no? Dando así impulso a la formalidad. Y me acuerdo que por falta de monitoreo, fuimos a la Sierra de Lima, Chichín, Pico y Huancahuasi, y sin embargo la gente decía, pero nunca más vinieron. Pensábamos que eso no se tenía que devolver. Entonces, no, en realidad falta un poco de información y llevarlos de la mano a estas personas que se dedican a esta, por decir en este caso era crianza de truchas, pero puede ser de cualquier producto, y explicarles, porque también se aprovechan unos cuantos, de ahí por decir los vivos del pueblo, que ellos sí tomaron riendas, aprovecharon esta situación, incluso vendían a WOM, y ellos eran los que estaban muy bien posicionados, mientras que el resto no. Entonces, en realidad, que aducía Foncodes de que no había gasolina para ir, no habían las camionetas, o sea, siempre el problema de gestión, el problema de la falta de monitoreo, porque no hay una buena gestión. No solamente el hecho de promover, de planificar, de hacer prospectiva y de hacer proyectos de diferentes índoles, sino que hay que monitorear, ¿no? Porque si no se pierde y queda nuevamente en la nada, ¿no? Eso era lo que quería aportar. Ronald, un poco recogiendo y solamente para aterrizar. Sí, un poco recogiendo el comentario de Mireia. Hay un tema de gestión, pero no solamente hay un tema de gestión en los proyectos que le toca al Estado, sino también un tema de gestión desde las políticas públicas y de a través de cómo está organizado el sector de agricultura, a través de todas sus unidades ejecutoras, de llevar a cabo cómo ese pequeño agricultor, a través de toda la plataforma de servicios, ¿no? Puedan tener las posibilidades de éxito y de transformarse en una agricultura más moderna, más competitiva. Hay un tema que tú lo conoces muy bien, Ronald, el tema financiero. ¿Qué debemos de trabajar más allá de lo pobremente que hace Agrobanco, Agrorural? ¿Qué es lo que le falta, digamos, para que ese pequeño agricultor también tenga mejores herramientas o, digamos, programas de crédito a futuro que no se está haciendo, y cómo también este sector financiero puede apoyar de la mirada de cómo atender esa demanda de crédito que indudablemente a través de Agrobanco o el programa Agro Rural es imposible atender toda esa demanda de crédito. Sí, bien. El agricultor siempre necesita lo que es que alguien vaya de la mano, al menos la mayoría. Y ese es el gran problema que se tiene. No es solamente, como decía Mireia, darle el dinero, sino acompañarlo. Sobre todo aquello micro y pequeño agricultor, donde básicamente el 70% de la agricultura son micros y pequeños agricultores. Ahora, por ejemplo, algo que bien es cierto, no se ha desarrollado este tema, por ejemplo, de cooperativas agrarias, ¿no? Esto se ha tocado, este tema se tocó también en la reforma, supuestamente esta reforma agraria que ha dado este gobierno, pero que reforma agraria no tiene nada, ¿no? Por el contrario, está muy manoseado este nombre, al igual como tocan el nombre de las pymes, tocan el tema agrario para el populismo, solamente para llenar de apasionamientos a la gente que va a apoyar, pero de apoyo no tiene nada. ¿Y por qué digo que en especial las cooperativas agrarias? Porque hay, sí, muchos sectores que quieren aprender, el sector, por ejemplo, del cacao, del café, que han aprendido, no porque alguien de Perú los haya apoyado, sino porque han venido gente de afuera
que han venido a capacitarlos, que han venido a apoyarlos, que le han venido a otorgar créditos baratos y que ellos sí están sobresaliendo, están exportando. Entonces, ¿por qué necesariamente tenemos que alguien que venga de fuera, que no está mal, pero que sí apoye o que sí fomente este tipo de cooperativas agrarias, donde se tengan el apoyo y entre todos se apoyen? ¿Por qué el Estado no puede organizar, no es capaz de gestionar y ayudar a que los propios agricultores gestionen todo este tipo de las cooperativas agrarias, que no es un mal, no es algo malo? Bien llevado, favorece primero a la economía familiar de cada uno de los agricultores, favorece al desarrollo de su región y favorece también al desarrollo de todo el Perú. El Perú es un país que netamente, pues, su canasta básica familiar, todo lo que uno gana, casi el 50% lo destina a canasta básica familiar, y entre ellos están, pues, los tubérculos y verduras que el agricultor produce. Un problema también, y el problema más grande que tenemos, y un ejemplo es el trigo, por ejemplo, que sirve para la elaboración del pan. La mayoría de peruanos, cuando comenzó a subir el pan, decía, pero si nosotros tenemos tierra, si nosotros sembramos trigo, y no es así. El Perú solamente satisface el 18, casi 20% de la demanda del trigo nacional, y el 80 y tanto por ciento importa. Entonces, por eso es que el elevado consumo del pan, del precio, por eso es que ha afectado bastante. ¿Y por qué no? Si somos un país rico en suelos, ¿por qué no destinar o crear en estos microclimas que tenemos esta elaboración? Porque no hay gestión, no hay apoyo, no hay planificación. Solamente vemos o tratamos, llegamos al gobierno, hago lo que puedo y no dejo un equipo, no dejo una rienda para que el que me suceda pueda continuar con este plan. Un plan bien llevado es continuado. En cambio, si yo ejecuto, creo un plan para 2, 3 años, el tiempo que yo me pueda quedar, no voy a poder satisfacer la demanda, o son medidas de muy corto plazo, y el Perú no necesita eso. Si bien en este momento sí necesita algunas medidas de corto plazo, necesitamos medidas de mediano y largo plazo, donde se pueda satisfacer, donde se pueda. El Perú tenemos muy buenos profesionales en proyectos de inversión, ejecución, planeamiento. ¿Por qué no se les convoca? ¿Por qué solamente se convoca a técnicos que tienen poca o nada experiencia en este tipo de sectores? Y ese es el gran problema que tenemos. Pesca, agricultora, no se desarrollan como deberían ser porque no hay el apoyo de los créditos. La mayoría de los micro y pequeños empresarios fallecen porque no saben qué hacer con el dinero. O le dan el dinero, lo ejecutan mal y después no tienen cómo devolverlo. Entonces caigo en este problema, pues, de retornar a la informalidad porque no soy sujeto de crédito y por lo tanto tengo mi techo. El informal va a tener siempre un techo, no es como el formal que puede ampliarse, el abanico de posibilidades le va a permitir crecer. Entonces tenemos ese otro problema y alimentamos la continuidad de la informalidad, de no fomentar la formalización por este tipo de problemas. No se escucha, Carlos. ¿Me copian? Ya. Pasando un poco al segundo tema, empezando, Ronald, porque es algo parecido lo que está sucediendo con los retiros de las AFP. Lo discutimos la semana pasada, un poco lo reflexionamos y creo que es cierto, en algún momento con algunos filtros que no lo hubieron, se debieron de priorizar esos retiros a quien realmente necesita por el tema de quizás de situaciones de desempleo, el tema del impacto del COVID a muchas familias. Sin embargo, se ha desnaturalizado estos retiros en que se están, digamos, en vez de fortalecer o hacer la reforma previsional, se está, digamos, destruyendo, ¿no? Con todas sus imperfecciones, el sistema privado de pensiones, ¿no? Pero ahora hay otra preocupación. También últimamente se aprobó la ley de retiro al 100% de la CTE. Más aún que producto del COVID, por citar nomás un indicador, porque es la ciudad más importante del país, en Lima Metropolitana a la fecha seguimos con un déficit de empleo formal por más de 500
mil empleos, ¿no? Que dejó producto del COVID, también del impacto negativo y del estancamiento de la economía en el país, ¿no? Más aún cuando se trata de Lima y Callao, donde por su naturaleza territorial y la importancia en la economía, no tenemos, creo que era 511.000 los puestos de trabajo perdidos y que no han sido recuperados, ¿no? Hasta el momento. Nos preguntamos, y quisiera un poco la reflexión tuya, Ronald, por cuanto sí hay preocupación. Según la Superintendencia de Banca y Seguros, indica que el 95% de trabajadores que cuentan con este beneficio laboral que es la CTS, ¿no? Solamente tienen este beneficio con cuentas por debajo de 11.600, es decir, el 95% de trabajadores. Y el otro 5%, que significa unos 204.000 empleados, superan, ¿no?, los 11.600 en su cuenta, ¿no? Y por ahí, haciendo, digamos, ya del punto de vista financiero, un funcionario de una de las cajas, ¿no?, importantes, como es la Caja Cusco, digamos, hablaba que de acuerdo a su realidad, ¿no?, el nuevo acceso total a la CTS implicará que este año se retire entre el 20% y el 25% del total. Si la economía local, es decir, no levanta o empeora, podría salir más del 50%. Es decir, si no hay más empleo formal, ¿no?, esto, digamos, podría ampliarse, digamos, ese retiro, ¿no? Y sobre todo la preocupación de que no haya ya más dinero en estas cuentas CTS de los trabajadores. Y por otro lado, cuidado también con la aprobación de esta ley. Los que ganan por encima de 3.000 soles al mes, ¿no? Es decir, entre 3.000 a 5.000, solo podrían retirar su dinero, pero para un tema de especulación financiera, es decir, sacar de donde estaba y colocarla quizás a otras cuentas de mayor rentabilidad, ¿no? Y los que superan los 5.000 soles verían, digamos, si es que le conviene retirar o evaluar si también transfieren estos dineros, digamos, a depósitos, ¿no?, a plazo, ¿no?, con mayor quizás rentabilidad, ¿no? En realidad, afectaría al que menos gana, ¿no? Por cuanto sabemos que en nuestro país no tenemos el sistema de seguro de desempleo y la CTS suple un poco en parte ese seguro de desempleo cuando la persona le es difícil nuevamente regresar al mercado laboral. Roland, un poco la reflexión tuya y el comentario y las recomendaciones, sobre todo de los que piensan retirar su CTS, ¿no? Bien, gracias, decano. Si bien es cierto, nosotros, estos productos, la CTS y la FP, son unos tipos de ahorros forzosos que se dio y que fue planteado originalmente cómo se debería llevar. La CTS, pues, es un tipo de seguro a corto plazo, ¿no? Donde uno deja de laborar y tiene este fondo para que me pueda ayudar a subsistir, en teoría, entre 6 a 12 meses que uno como máximo pueda retomar o ingresar nuevamente al entorno laboral, ¿no? Esa es la función de la CTS. Y la función de la FP es para que cuando ya me jubile pueda tener un dinero, pueda tener un fondo que pueda satisfacer o al menos mis necesidades básicas para no depender ni de otra persona ni del Estado. Esos dos tipos de seguros o de ahorros forzosos se han perdido. Yo lo entendía cuando fue el efecto de la pandemia del 2020 y parte del 2021, el primer semestre, porque sí había muchas personas afectadas. Pero en este caso ya no se entiende. ¿Por qué? Porque las personas, si bien es cierto, se han reactivado de alguna u otra manera, el más beneficiado es aquel que aún tiene trabajo, es aquel que de una u otra manera
pueda satisfacer su demanda y su canasta básica familiar. Luego de ello, retirar mi dinero sería viable y sería bueno si es que uno manejara una educación financiera correcta y sepa cómo poder distribuir o dónde invertir ese dinero, ¿no? El promedio de las tasas que paga una AFP, por ejemplo, en los últimos 5 años es cerca del 6%. Si yo lo llevo en estos momentos, si retiro mi dinero y lo pongo en una caja municipal, que es las que están pagando en estos momentos 6, 7, 8% inclusive, podría ser una buena alternativa. Pero la mayoría, y está comprobado en base a la evidencia empírica que se vio en los anteriores retiros, el 60% se fue en gastos de consumos personales, no ha sido reinvertido en otro lado. Y lo que se tiene el problema o que piensa es que nuevamente va a suceder lo mismo. Se prevé que 2.000 millones puedan retirar las AFP y de la CTS también. Más aún donde tenemos que la CTS cuidar porque estamos en un proceso de inestabilidad económica y laboral. Es donde tenemos que cuidar esta CTS. Entonces, mi principal recomendación es que no algo pueda hacer para poder realizar una inversión donde el retorno me pueda dar mayor al 7% anual, o puede ser para el pago de alguna deuda donde tenga una tasa de interés superior al 40-50% y que me esté generando muchas salidas de dinero en el corto plazo, ¿no? Y el otro que pueda ser una inversión, pues que uno necesite verdaderamente, pues digamos, un problema de salud que me va a impedir luego laborar, por ahí podría ser utilizado, no para gastos de consumo, no para ir y comprarme, llenar la refrigeradora, no para comprar un electrodoméstico, no para poder hacer una fiesta de un 15 años, no para ese tipo de gastos, porque de verdad es pensar en el corto plazo y no en el largo plazo, donde tenemos que mejorar ese tipo de cultura. Ronald, aprovechando para después darle pase a Mireia, si en un lenguaje sumamente sencillo, porque todos no somos economistas los que nos están escuchando, ¿por qué los bancos, por no nombrar sus nombres específicos, pagan tan poco en intereses en las cuentas de ahorro, inmediatamente si son de libre disponibilidad o de disponibilidad inmediata, incluso hasta las colocaciones de mediano, largo plazo? A diferencia, digamos, y tocando como un ejemplo la CTS, mucha gente tiene la alternativa, ya, me arriesgo y coloco mi CTS en una caja municipal, ¿no? Como bien tú lo has mencionado, ¿no? O en una financiera, ¿no? Llámese quizás vinculado a estos retiles que tenemos en el país, ¿no? También que son como 2, 3 cadenas importantes que pagan mayor tasa por la CTS, pero bancos entre comillas tradicionales, que sabemos que son 4 los más importantes, sus tasas son en realidad sumamente bajísimas y es más, ni siquiera recuperamos la pérdida del valor de nuestro sol, ya que hablamos cuentas en soles, ¿no? De lo que se pierde con la inflación que cada día está creciendo más. Un poco quería esa reflexión tuya y cuál es la recomendación. Una vez lo discutimos y llegamos a que el sistema financiero y los actores claves como el caso de la CBS, el propio BCR, puedan promover mayor oferta, ¿no? En cuanto a servicios financieros, ¿no? Tanto para ahorro y para crédito. Ronald. Bien, Decano. Sí, este es un detalle que se viene ya de hace tiempo, pero ¿por qué lo hacen? Es por toda tasa que se otorga en el corto, sea activa o pasiva, es en base al riesgo y a los gastos que se tienen. Entonces, yo como soy un banco grande, como te brindo mayores servicios, tengo mayores gastos y mayor confianza
en que yo no va a pasar nada con tus ahorros. Entonces, por lo tanto, te pago una tasa mucho menor porque en teoría tu plata va a estar segura conmigo, es lo que indica el banco. Y es lo que la mayoría normalmente hace. En cambio, si algunos van a una caja municipal, muchos tienen todavía ese riesgo, ese miedo de qué va a pasar con mis ahorros. Por lo tanto, a mayor riesgo, yo te voy a pagar una mayor tasa de interés. Y es en base a ello donde la caja, porque el negocio de toda entidad financiera es eso. Yo recibo dinero de los ahorros, lo administro y presto ese dinero. Me quedo con un porcentaje, sí, para que en caso tú quieras retirar tus ahorros, yo tenga el dinero suficiente para poder devolverte tus ahorros. Pero ese es el negocio, ¿no? Prestarme dinero barato y colocarlo caro. Pero algunos bancos, como usted indica, se aprovechan, creo, de ello, ¿no? Yo creo que hay margen para que puedan subir las tasas, sobre todo aquellas pasivas que se le paga al ahorrista, ¿no? Actualmente hay bancos que pagan inclusive 2% anual, donde no superamos pues el valor, como usted indica, de la inflación. Pero para que lo pueda entender, y lo que la mayoría de personas no sabe es que todas las entidades financieras tienen un fondo de seguro de depósito, donde están cubiertos los bancos, las cajas municipales, las cajas rurales, las financieras están cubiertas. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener un ahorro de hasta 100.000 soles, creo que es ahorita 103.000, si no me equivoco, y si así quiebre la caja, así se vaya, la SBC lo interviene, como se dice su nombre, no va a pasar nada con sus ahorros porque está asegurado, porque está coberturado hasta esos 100.000 soles, pongámoslo por ejemplo. Y eso es lo que la mayoría duda, porque el promedio de ahorro que tiene el Perú es cerca de 15.000 soles. El promedio que ahorra las personas, entre más y menos. Es decir, suficiente espalda para que no pueda pasar nada con sus ahorros. En caso la caja municipal, digamos en teoría, quiebre, el Estado o la SBS y el propio banco, la propia caja, le asegura que le van a devolver todo su dinero hasta los 100.000 soles. Entonces, un poco es el desconocimiento que la persona también tiene, porque ahora la mayoría es cosa tecnológica. Las cajas municipales también se están adaptando a este tipo de pagos por billeteras digitales. Solicitar un crédito a través de tu celular, ya no es necesario ir a una oficina de forma física, ¿no? Que es en base a aquellas, las entidades financieras, los bancos grandes decían, ¿no? Yo te ofrezco mayor cobertura de oficinas donde tú puedas ir y hacer tus transacciones y por ello tengo mayor gasto, por ello te pago menos en tu tasa. Pero ahora ya no es tanto necesario eso, porque existe la tecnología digital, donde te permite, así tengas tu cuenta en una caja de ahorro, tengas en una financiera, poder hacer innumerables operaciones y encima tener una alta rentabilidad por tus ahorros. Yo creo que ahí, ahora en el Perú es libre la tasa. No hay una ley que te indica, salvo para las tasas de crédito, pero para las tasas de ahorro no hay una ley que te indique tienes que pagarle tanto. Porque se entiende que el usuario tiene el suficiente conocimiento para poder elegir dónde dejar yo mis ahorros. Nadie le obliga a que deje en un banco, nadie le obliga a que deje en una caja. Y ese es el problema real, que no hay una buena educación financiera acá en el Perú donde todos puedan saber que sus seguros están coberturados y que no va a pasar nada. Ronald, sí, creo que ahí hay mucho que hablar sobre las tasas de interés, porque también nos restan competitividad, ¿no? Cuando hablamos y nos va a faltar tiempo sobre las MIPES, no es posible que una MIPE pueda ser competitiva si va a tener tasas anuales de 30, 40% para endeudarse para bienes de capital o capital de trabajo, ¿no? Y creo que ahí justo también reclama mejores condiciones de crédito la micro y pequeña empresa. Mireya,
Sí, Te claro. doy el pase para alguna reflexión de los dos puntos que hemos tocado, tanto el tema de la CTS, un poco el sector financiero y lo que vimos en la primera parte del programa sobre la seguridad alimentaria. Gracias, Carlos. Bueno, también de una vez aprovecho en agradecer al Colegio de Economistas por esta oportunidad. Y en estos pocos minutos que están quedando, porque ya está por terminar el programa de encuentro económico, bueno, me atrevería a decir que tanto lo que has hablado tú como lo que ha hablado Ronald, en cuanto a la disponibilidad de CTS, eso está bastante restringido, ¿no? Por cuanto la mayor parte de los peruanos no tenemos acceso a una CTS porque no estamos dentro de la economía formal. Me incluyo profesionales que en los últimos años hemos venido trabajando solamente emitiendo recibos por honorarios, por consultorías, y cuando el gobierno, cuando entidades del Estado nos emplea, que son por periodos limitados, se vino haciendo anteriormente, porque ya cambió un poco esta forma, esta modalidad de contrato, bajo órdenes de servicio, que no había ningún beneficio. Las CTS, perdón, en cuanto a la forma de trabajar con los CAS era similar. Entonces, ¿de qué CTS estamos hablando? Si somos muy pocos los que tenemos derecho, tenemos acceso, ¿no? Por otro lado, los que disponen, los que tienen el beneficio de la CTS y actualmente ha empeorado su economía familiar, muchos no van a poder utilizarlo solo para el ahorro y para poder de repente ponerlo en un depósito a plazo fijo donde reditúa mayores intereses, que incluso han subido un poco, pero más que nada estaríamos pues en el aire. De repente estarían ese dinero invirtiéndolo en gastos de consumo, ¿no? Entonces, mi reflexión sería que, ya que realmente hay que ver cómo podemos, aunque sea aportar un granito de arena, es que apoyar a las personas a administrar mejor sus ingresos, a enseñarles a hacer presupuestos, y en cuanto a que la mayor parte de ese presupuesto se va a destinar al consumo de la canasta básica familiar, yo diría que enseñar también a las madres de familia a que den de comer alimentos más nutritivos a sus hijos, que no solamente provienen del agro, que también tenemos nosotros la ventaja de tener un mar rico en peces, en algas, y como lo dije la vez pasada, que tuve la oportunidad de hablar un ratito en PBO, que ustedes me dieron la oportunidad, me dijeron, pero esos cambios de hábitos de consumo, señora, está errada, eso es irreal. No sé si tú recordarás, Carlos, porque nosotros somos mayor que Ronda, que años atrás se divulgaba mucho el consumo, coma pescado, ¿te acuerdas? Coma pescado. Sí. Y entonces, pero el problema también es que el pescado está caro, ¿no? Pero de repente, allí pues el gobierno debería intervenir y regular un poco los precios, porque no es posible que entonces la gente empiece a enfermar, gente empieza a tener más tuberculosis, empiezan a venir otros tipos de epidemias y sobre todo abogar más por los más vulnerables, que son los niños y los ancianos, que también, que si no tienen oportunidades ahora de tener un trabajo y se van a consumir sus CTS y después no se ha trabajado nada en generación de empleo, vamos a tener más pobres en extrema pobreza, que ya se había salido de eso. Eso es mi reflexión y muchas gracias, señor decano, por esta oportunidad. Gracias Mireya. Es más, sí, a comer pescado, es más, no sé si estará vigente, pero fue un programa en los años 2010, 11, 12, de Produce, que promovía, ¿no?, el consumo de anchoveta a través de una serie de variedades de conservas, sí me acuerdo. Y también, Carlos, perdón que te corte, antes que se me vaya la idea, algas, porque por ejemplo, bueno, mi padre era arequipeño y ahí consumíamos mucho cochayuyo, que no lo conocen aquí en la costa, en algunos el lugares. peruano de a pie conoce que todo el sur, el mar del sur es muy rico en algas y deberíamos de ser incluso
uno de los países que debería consumir algas, incluso hasta cultivar algas, porque se cultivan las algas, como en otros países, para exportación incluso. Sí, hay posibilidades de éxito. Me acuerdo que en Paracas hicieron una estación de investigación de algas, pero creo que más allá de esa fase de investigación debemos de aplicarla y cómo también a través de esas posibilidades generar empleo en el cultivo de algas, como lo hacen otros países, lo hace Chile, lo hace otros países cercanos, Y hay y recetas muy que ricas, ¿ah? Déjame decirte, eso de que no me gusta, porque estoy acostumbrado a comer pollito o pollito a la brasa, y no, pues hay que acostumbrarse, ¿no? O sea, en tiempos duros y estar mejor alimentados. así es. Japón es uno de los países que consume bastante, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Entonces creo que es una señal de cómo los países más desarrollados tienen también hábitos de consumo alimentario que sí nutre y eso fortalece también, y más aún cuando se trata de un recién nacido, es que es la edad más propicia en los primeros 3 años de asegurarle toda esa alimentación que les pueda después tener éxito en la edad de estudio y de trabajo, ¿no? De una persona. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Mireya. Ronald, Gracias. para tus últimas, y en primer lugar, Mireya, agradecerte tu presencia, de haber contribuido con este programa, con tu experiencia, tu mirada de profesional y sobre todo ese expertise. Y lo más importante de esta gestión que presido, darle espacio a la mujer economista, más aún que es un reto importante de nuestra orden profesional. Ronald, Muchas gracias, señor decano. ya, me dicen que Ronald, por un tema de agenda, ya no se encuentra con nosotros. Entonces estamos cerrando el programa y nos estaremos viendo el próximo sábado en Encuentro Económico. No se olviden la importancia de la colegiatura para todo economista y poder ejercer su profesión, tanto en el sector público y privado. Y también estamos nuevamente promoviendo nuestros cursos de especialización. Tenemos en cartera el curso de programación multianual, identificación, formulación y gestión de inversiones, que ha logrado todo un posicionamiento, ¿no? En los últimos años. Y el inicio es el 7 de junio. Gracias. Buen fin de semana para todos.